Hola, ¿qué tal? Hoy, esta semana, vamos a platicar con don Javier Apodaca. Usted sabe que él es un hombre muy preparado en temas de microorganismos, virus, bacterias, todo ese tipo de cosas, él lo maneja muy bien. Y creo que se está usted dando cuenta de que estas semanas en particular, en Yucatán, en la temporada de lluvias empieza normalmente en mayo, han sido semanas atípicas porque no han habido las lluvias que esperábamos, pero lo que sí ha habido es el dengue, el famoso dengue, y usted habrá leído, se habrá enterado a través de los periódicos, que hay una epidemia de dengue en varios lugares y que se ha conformado hoy como el padecimiento número 2 en Yucatán en estos días. La gente, Javier, no se explica la sintomatología del dengue. En casa, la semana pasada, mi esposa tuvo dengue y mucho dolor de cabeza, mucho dolor de huesos y se quedaba acostada, se quedó dormida mucho rato. Y si bien yo tengo la fortuna de tener un médico en casa que la diagnosticó y le daba, lo que me llama la atención es la facilidad que tiene el padecimiento para confundirte con otros padecimientos. Y lo poco que fisiológicamente el cuerpo puede hacer cuando se presenta, y lo poco que puede ayudarte un medicamento, porque no hay un medicamento que resuelva el tema, ¿no? O sea, y creo que la explicación más completa que nos puedas tú dar nos abrirá la luz para que la gente entienda pues que lo único que puede tomar es el paracetamol para bajarse la calentura y disminuir el dolor, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo exacerba el organismo la presencia del virus del dengue? Bueno, antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación, Francisco, a tu programa y un saludo a todo tu público. Sí, efectivamente el dengue es un problema. Originalmente, y hace muchos años, el dengue se circunscribía a las áreas del trópico húmedo, básicamente de todo el mundo, pero con diferentes investigaciones nos hemos dado cuenta que el dengue es cosmopolita. Hay dengue ya en ciudades muy frescas, como el DF, en Jalisco, en el norte, donde no hay trópico, donde sí hay trópico, y es un proceso de adaptación del virus y está en dependencia del hospedero, ¿no? Ok. El virus, como en el caso de muchos virus, el dengue es un virus, depende básicamente de que sea dispersado a través de un vector, y este vector en este caso es el mosco, ¿no? En esta zona, ¿no? En esta zona. Originalmente sabíamos que Aedes aegypti, el mosquito tradicional del mosco, era el único vector. Ahora sabemos que ya hay otra especie, Albopictus, que también es candidato a ser este vector, ¿no? Ok. La reflexión de todo esto es que en realidad la infección por virus dengue está relacionada básicamente con la presencia del mosco. Si nosotros controlamos el vector y controlamos el mosco, controlamos la epidemia, ¿no? Porque si no hay mosco, no hay virus. Y me voy más atrás. ¿De dónde toma el mosco el virus? Pues seguramente es de alguien que ya está infectado, ¿no? O sea, el virus está latente en muchos cuerpos, en muchas personas. Hay muchas cosas que todavía no acabamos de cerrar. Ojalá Ok. hay gente muy dedicada a hacer investigaciones de ese tipo. Ajá. El virus se adquiere en un mosco sano a partir de algo. Puede ser un animal, puede ser un gato, un ratón. Todavía no estoy muy cierto de que eso sea realidad, pero hay muchas hipótesis, ¿no? Ok. Lo cierto es que un mosco sano o un mosco no infectado Ujú. va a ingerir a sangre de alguien que sí está Que sí infectado. tiene el Puede virus. ser un mismo humano, Humano. ¿no? Ajá. O puede ser cualquier otra forma de transmisión que exista, ¿no? Ok. Lo que sí es cierto es que el sistema inmune de los humanos es una máquina maravillosa, ¿no? Sí. En el momento en el que te pica un mosco, con su pico, ¿no? No muerde, pica, Pica. inocula con una aguja, Sí. y en ese momento el virus del cual él está infectado y existe en sus glándulas salivales, se vierte a tu sangre. Ok. En ese momento se da la infección.
Y ya hablo del proceso inflamatorio como una magia de la naturaleza porque el sistema inmunológico de los humanos es como una llamada 911. Ok. Uno ve humo, ve gente correr, escucha ruidos extraños, pero no sabemos qué es. En el 911 yo hablo y digo, oiga, está sucediendo algo, pero ¿qué está sucediendo? No lo sé, pero la gente está corriendo. Sí. Eso es el sistema inmune. Una llamada 911 donde se disparan mecanismos de defensa. señalización molecular Ajá. y alertan a todos los glóbulos blancos y a todas las células que nosotros tenemos de defensa a que se pongan activas, De acuerdo. ¿no? Entonces no se sabe qué es. Hay respuestas de histamina, hay fiebre, hay dolor, porque el cuerpo humano está reaccionando a una infección que no conoce, no sabe qué está pasando. A pesar de que sea tan común. A pesar de que sea tan común, porque igual que todos los virus mutan. Okay. Y los moscos se adaptan también, ¿no? Uh-huh. Curiosamente hay una relación ahí tú lo mencionabas hace un momento, Uh-huh. de los insecticidas, la fumigación. El mosco genera mecanismos de defensa ante esas cosas. Claro. De tal forma que no sabemos con precisión si el mosco de la colonia A es resistente al método de fumigación que estamos utilizando, que puede ser una opción. Y por eso nosotros decimos, ay, es que ya pasaron a fumigar y se sigue dando un brote de dengue. Pues sí, porque a lo mejor el mosco es resistente. Ya generó resistencia al malatión, que era lo más común que se utilizaba, ¿no? Ya que desde hace mucho tiempo ya no se utiliza ese, pero ya hay fórmulas muchísimo más inteligentes, complejas y eficientes, ¿no? Y existe un comité muy, muy profesional de gentes dentro de la Secretaría de Salud que están evaluando continuamente todos los productos que salen al mercado y determinando en términos de gradiente cuál es la eficiencia de cada uno de ellos y dan sus recomendaciones, ¿no? Ok. Ahora, esta respuesta exacerbada a una infección es esta llamada al 911. Una cosa, y con esto quiero cerrar el concepto de exacerbar, porque una cosa es que yo llame al 911 para una emergencia y otra cosa es que la colonia entera llame al 911. Claro. En ese momento se exacerba la respuesta porque la gente que opera el 911 dice, oye, está muy difícil la situación ahí. Redobleguen los esfuerzos, llámenle a más policía, a más bomberos, a más gente, ¿no? Claro. Y entonces resulta que la infección del dengue se da y es un proceso natural. Ante un virus no hay nada que hacer, o lo que podemos hacer hasta el momento es muy poco. Muy poco. Entonces la infección de dengue se va a dar. La infección por el virus de dengue se va a dar. Pero lo que nos mantiene en un estado de postura, de enfermedad, de malestar, es la reacción exacerbada del cuerpo humano. Ok. ¿Ya? Sí. Hay gente a las que les va muy bien, no pasa nada, un poco de fiebre, siguen con sus actividades, pero hay gente a la que le va muy mal. Hay gente que se muere, de hecho. Hay gente que se muere de dengue, claro. Eso tiene que ver con esta reacción exacerbada y si tenemos comorbilidades que no conocemos, diabetes que no son, hipertensión y una serie de condiciones que pueden afectar el desempeño de esa exacerbación, pues estamos fritos, ¿no? Entonces, hay gente a la que le tienen que dar morfina para controlar el dolor, la desestabilidad, todo. Y hay gente a la que con un simple paracetamol se controla y se controla muy bien. Ahora, cuando yo hablo y digo que hay que controlar el mosco para controlar el dengue, lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo es establecer una correlación positiva y muy alta en términos de que mientras nosotros tengamos opciones para que el mosco se reproduzca en las primeras lluvias, va a seguir existiendo el mosco. Y al principio de esta cápsula dijimos que mientras el mosco exista, la probabilidad de infección por dengue va a ser más alta. Ok. Los esfuerzos de la Secretaría de Salud en todo el país, no solamente en Yucatán, en todo el país, es a reducir tanto criaderos de mosco, poner unas cosas que se llaman ovitrampas, que es en realidad ovitrampas, que son pequeños depósitos donde se coloca agua, se coloca una malla, en donde llega el mosco y deposita sus huevos ahí de tal forma que nosotros ya sabemos cada cuándo hay que ir, quitamos la malla y evidentemente hacemos una masacre de huevos, ¿no? Claro.
y existen muchos mecanismos de control para ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema en Yucatán y en general en el sureste? La gente en sus patios traseros tiene miles de posibilidades de formalizar nidos de mosco de dengue. Claro. La llanta, el bacín, la cazuela de los La perros, y lata. en fin, toda la basura que se puede convertir, las fichas, las corcholatas, son un Sí, posible sí. nido de dengue, Qué de cosa. mosco, ¿no? Entonces, mientras nosotros no tengamos ninguna cultura de la limpieza, Ujú. vamos a seguir teniendo estos problemas. Un No simple va a haber charco, ¿no? un simple charco de Sí. agua. Ahora, la relación que existe entre la producción de dengue contra un charco de agua es casi nula. Tiene que ser agua limpia, generalmente, Ajá. no estancada, Ujú. que tenga buena aireación, etcétera. Debe de reunir ciertas condiciones. En el agua sucia no va a haber moscos de No va a dengue. haber moscos. Las piscinas, que por ahí de repente pasamos, u obviamos que el cloro es suficiente, que le ponemos en el flotador con una tableta, las piscinas se convierten en pilas De de reproducción. reproducción muy, muy, muy importantes, ¿no? Entonces es una parte de cultura terrible, terrible. No hay vacuna al momento y las Ujú. vacunas que hay, que se ha probado, no han dado el resultado que se Esperaría, ¿no? necesita ni que se esperaría, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer ante la infección, de tal forma que lo único que hay que hacer son patrones preventivos y correctivos en forma de reposo, tomar paracetamol. Hay estudios tan detallados sobre la transmisión de dengue que antes se creía que el dengue se traía del trabajo a la casa, ¿no? Decía, ay, saliste, no tomaste las precauciones, un mosco por ahí que estaba infectado, te picó y entonces llegas y tú infectas a los demás, ¿no? Hay estudios muy contundentes que dicen que la infección ahora se da de la casa hacia los trabajos, porque en la casa es donde está el enfermo y hay Ujú. un nicho Claro. de moscos que pican al que está infectado, pican a los de la comunidad cercana y entonces se albergan en la misma casa. Ok. Entonces es muy complicado el método de transmisión, el esquema y el modelo, de tal forma que las investigaciones avanzan, avanzan y nos dan cada vez información más contundente de que necesitamos trabajarlo de manera preventiva, ¿no? Fíjate que a mí lo que me llama poderosamente la atención es que un padecimiento tan serio como el paludismo lo logramos erradicar en buena medida, ¿no? O sea, sí escuchamos que hay de alguna forma gente que tiene paludismo, pero ya no es tan común ni tan drástico como era antes. El- eh, Creo que la ilusión es que lleguemos a un momento en el que el dengue pueda hacer eso, sin El, la pro- letalidad que tenía el paludismo, por supuesto, ¿no? el problema con bueno, la ventaja que Ah, tuvimos durante muchos años es que el paludismo se radicó durante muchos años en la península de Yucatán. ok. Quizá 30 años no hubo un solo caso de paludismo. Ujú. Y ahora comienza a haber casos de paludismo. ¿Y por qué? ¿Por qué comienza a haber casos de paludismo? La respuesta concreta y precisa no la sé, no la tengo, porque los estudios han mostrado cosas muy diferentes de lo que sabíamos, ¿no? Ujú. Los moscos evolucionan, tienen modificaciones genéticas, tienen los mismos virus tienen mutaciones genéticas y en el Ujú. caso del paludismo no es un virus, me parece. Entonces tenemos forzosamente que encontrar la forma y la sinergia porque este vector puede sufrir modificaciones. Puede ser que se haya adaptado ya a las condiciones de otro lugar donde Ujú. sí se puede reproducir y donde sí puede producir la enfermedad y entonces ya infectado regrese para acá. No sabemos bien a bien el esquema complejo de dispersión Ok. ni el manejo de la... ¿Y el paludismo en sí qué es? ¿No es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Qué es el paludismo en El sí? paludismo, hasta donde yo recuerdo, es Ajá. un protozoario, es un Ok. animal que tiene características diferentes. Distintas. Y la base de la enfermedad son fiebres recurrentes, Mm. malestar, dolores articulares que generan fatiga crónica y cansancio extremo, ¿no? Ok. Trae complicaciones también como el dengue, pero depende mucho del estado general de hidratación, del estado de salud, pero el origen es diferente. Obviamente tiene que ser tratado de forma diferente, ¿no? Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Claro que sí.